Buenas tardes a todos los espectadores que nos ven y nos siguen a través de las redes en el canal de YouTube, que ya empiezan a ser cada vez más, y a los habituales contertulios que nos acompañan cada domingo en estas sesiones en las que hablamos de literatura, de cine, de las artes en general, principalmente de esos dos ámbitos. Hoy con un cuento de una autora argentina que nos trae también una contertulia argentina. Buenas tardes, Graciela. Hola, buenas tardes, querido. Un cuento que ¿Cómo vamos estás? a comentar de la autora Mariana Enríquez, ¿sí? Del libro Las cosas que perdimos en el fuego. Luego te dejaré que lo presentes. Mientras tanto, saludo a los habituales también, a David Monteagudo. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas. A María José Peña Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? y, como siempre, a Lázaro Coballo. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta tarde tenemos aquí esta tela de araña, ¿sí? Que nos ha traído para comentar Graciela Molinelli, de esta autora que no sé si la conoces personalmente o no, a Mariana, si has podido tener algún encuentro personal con ella, hablar con ella o incluso conversar con ella. No, la he visto en la librería Cúspide cuando estuvo presentando su libro, pero no, ella desde el punto de vista generacional, bueno, es muy joven, porque ha nacido en la década del 80, ¿no? 1973. 1973, bueno, pues y su primera novela la publicó allá por el 90 y tantos, a instancias de Juan Forn, que ha fallecido recientemente, que era un escritor muy interesante de acá de Argentina, que escribía por ese entonces y hasta que murió en Página 12. Bien, pues él la conoció cuando ella había escrito su primera novela manuscrita en un cuaderno. Así que cuenta que lo primero que hizo fue hacerle un contrato para que le dieran un adelanto y se comprara una computadora, así que pudiera pasarle la novela escrita a máquina. Sí, ella ha tenido muchísimo éxito a su juventud, ¿no? Y ganó el premio RAL de novela con Nuestra parte de la noche, que le publicó Anagrama, que es una novela gótica posterior a este cuento, que vamos a ver ahora. Es una novela gótica y bueno, lo que tiene ella es un público joven que la sigue mucho, y está muy, muy publicada en muchos países del mundo, porque Anagrama la distribuye y está traducida a muchas lenguas, así que realmente para su edad es todo un éxito. Ella es una niña nacida en Lanús. Acá Lázaro sabe lo que es Lanús. Lanús está en el conurbano bonaerense. Es uno de los sitios más abandonados, digamos. Tiene un centro discreto, pero después sus alrededores son realmente temibles, ¿no? Lanús Este o Lanús Oeste son sitios hasta sumamente peligrosos de noche. Bueno, ella como escritora gótica, porque así se la ha definido, eh, tiende a lo macabro, pero esto es en otras novelas, no en este cuento que vamos a ver, sino en la novela premiada. Y como escritora gótica, pues escribe también sobre casas abandonadas y fantasmas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Tenía una mamá médica, y entonces dice que hay una influencia por parte de su madre acerca de las cosas que ella contaba. Después, este cuento tiene una naturaleza que le ha sido atribuida también a esta escritora, que es la de la literatura folk. Digo eso por el paisaje, que es algo que seguramente puede haberle gustado mucho a Lázaro. El paisaje, que son esas rutas que unen la Argentina con el Paraguay, y donde hay esos sitios selváticos y totalmente no están habitados, y no lo estaban en el año en que está ubicada la acción, porque por algunas cosas que dicen las protagonistas o las que
protagonistas del cuento, esto transcurre en la época de la dictadura militar en Paraguay, de Stroessner. Como Stroessner cae en el 89, entonces tenemos que situar la acción del cuento en una época anterior a 1989. Y bueno, el turismo ha hecho mucho por esa zona, pero en la época anterior a 1989 era todavía un territorio mucho más inhóspito. De modo que la ambientación en ese lugar es desde ya inquietante, porque es un sitio donde no tenemos mucha presencia institucional, porque la policía es una policía de los militares, y en la Argentina, estas zonas del norte, a pesar de que aquí ya nosotros teníamos un presidente, en el 89 teníamos un presidente constitucional, porque ya en el 83 había ganado las elecciones el presidente Alfonsín, aunque si bien es cierto que en el 89 se estaba yendo, pero se estaba yendo para otro presidente constitucional, de modo que teníamos un presidente constitucional y además había acabado la dictadura, pero las zonas marginales y aledañas a las fronteras siguen siendo todavía hasta el día de hoy zonas sumamente inquietantes. Por ejemplo, hay una triple frontera en Salta, en la zona de Aguas Blancas, que es una zona de contrabando y que aún ahora con la pandemia es una zona terrible, ¿no? Donde bueno, pues hay todo tipo de cosas, desde contrabando de cosas, trata de personas, narcos. Las zonas de frontera son, sobre todo la frontera de Argentina, llamada una frontera porosa. Bueno, entonces Enríquez ha ambientado su cuento ahí, y eso desde ya preanuncia una situación inquietante. Bueno, pues entonces yo voy a dejarlos a ustedes, ya les he hecho la introducción de la autora, y voy a dejar a ustedes entonces el comentario del cuento que he propuesto. Y espero que les haya gustado. Muy bien. Bueno, pues para quien no lo haya leído, simplemente, bueno, contextualizar un poco la historia o la trama, en este caso de una mujer casada con un tipo al que nos lo dibuja, bueno, como tantos hombres, un estereotipo del hombre machista, quejumbroso, insatisfecho con un poco con su situación vital y con lo que le rodea, y ella pues una tipa más bien, bueno, sumisa, que hierve por dentro ante bueno, los exabruptos y la personalidad de este tipo, al que más bien oculta ante unos tíos que se han preocupado por ella después de que ella se quedara huérfana tiempo atrás, pero que finalmente se decide a visitarlos, y allí, lejos de volver a ver con ojos nuevos a su marido, quizás renovados en un amor que no sabemos cómo se produjo, inician un viaje por esas carreteras cercanas a la frontera en busca de unos manteles que compra al por mayor una de las primas para un negocio que tiene en el lugar en el que los va a visitar. Y bueno, en ese viaje todavía nos adentramos más en esas profundidades, en ese abismo matrimonial, y empiezan a aparecer una serie de personajes, situaciones inquietantes, que nos van adentrando cada vez más en esa atmósfera que nos ofrece el cuento, y que no revelo nada más porque de esa manera cualquier lector podrá también disfrutar del cuento sin hacerle ningún spoiler. Pues no lo sé, para seguir la tradición, cualquiera de vosotros, yo me quedo rezagado para el final, y a ver quién quiere arrancarse para comentar el cuento de Mariana. No sé si Lázaro te quieres arrancar tú, o le damos paso a María José o David, me da Bueno, igual. sí, yo no tengo problema. De todos modos, seré muy breve. A ver, a mí el cuento me gustó, ¿no? Pero a esta altura tendría que releerlo. No sé si me gustó por razones literarias o personales. Sí, como dice Graciela, y me gustó. Yo anduve mucho por esos parajes, ¿no? Me parece que lo del Paraguay está un poquito exagerado, ¿no?
a ver, eso lo recorto para no entrar en una autobiografía. Con un amigo recorrí el río Paraná en una canoa, en un kayak, y íbamos parando y quedando 1, 2 o 3 días en distintos lugares. La gente del norte, del norte ese de Argentina, del litoral, es en general bastante hospitalaria, y sobre todo cuando viene gente de afuera. Nosotros dos íbamos con barba, que en esa época no se usaba, ¿no? Y bueno, y entonces yo el cuento lo encuentro que refleja muy bien el colorido de todo eso, ¿no? Así, el paisaje humano y el paisaje así en general, ¿no? Bueno, los bichos, las víboras, las arañas, los mosquitos, ¿no? En general, y esto, lo de la araña pasa en Corrientes. Se ve que esto es en la ciudad de Corrientes, que es una ciudad muy agradable, ¿no? Es decir, es una ciudad pequeña, ahí el clima es subtropical, ¿no? Y luego, cuando se van en automóvil para Paraguay, ¿no? Bueno, para Natalia, que es la prima de la protagonista, como ya refirió Graciela, tiene una especie de negocio, una tienda, una boutique, no sé si, y vende cosas importadas. Entonces, claro, hay gran diferencia de precios, y en Paraguay hay mujeres que hacen esta artesanía de los manteles, ¿no? Bueno, van a comer a un sitio en Paraguay, ¿no? En Asunción, ¿no? Y están cerca de una mesa de unos militares salidos que se propasan con la camarera, y entonces parece que para hacerse el héroe, el marido de la protagonista quiere intervenir y lo paran porque parece que es peligroso, y ahí hay una cosa que es una exageración, aún en la época de Stroessner, porque pueden terminar no solo arrestados, sino torturados, y quizás los hagan desaparecer. Bueno, por encarar a unos milicos, como se dice, que le faltaban el respeto a una camarera, por eso no les hubiese pasado eso. Yo justamente estuve preso en Paraguay, ¿no? En la ciudad de Encarnación, y como íbamos en la canoa y pensaron que éramos, y teníamos barba, pensaron que éramos castristas, ¿no? Pero nada, en un momento dado un comisario me dio un par de sopapos así, diciéndome que era un comunista, pero cuando se aclararon las cosas nos pidieron disculpas, y bueno, en general, no era tan grave en la época de Stroessner. Era grave pues si realmente sí que eras un opositor político, ¿no? Pero en este caso por este tipo de cosas no. Pero bueno, dejando esto de lado, está muy bien pintado el paisaje, ¿no? Está muy bien pintado y tiene mucho colorido, tiene mucho ritmo, mucha... y yo no sé si esto, y es probable que esto me haya sustraído de mi sentido crítico sobre la trama del cuento, ¿no? Hay un final que podría decirse que es un final abierto, no sé si abierto, cerrado, entornado, no sé cómo, pero que de todos modos, a mí me parece que la totalidad del cuento no termina de estar bien estructurado, pero es una sospecha. Yo este cuento lo voy a leer de nuevo, y ya voy a cerciorar de eso. Por lo demás, sí, es un cuento que está bien escrito, con un lenguaje muy argentino, con la modalidad española del argentino. Tiene para mi entender, algunos defectos de puntuación y de los diálogos y todo, pero esos son problemas menores que en realidad se tienen que arreglar en una editorial con el famoso editing, ¿no? que editan, corrigen y todo ese tipo de cosas.
pero está bien, es una buena pieza, una buena pieza de relato, ¿no? Y no se me ocurre qué más decir de este cuento, así que Bueno, le cedo la palabra a cualquiera de vosotros. pues es un buen inicio para situar un poco las impresiones que nos ha causado este cuento. Pues, ¿qué te parece, María José, si prosigues tú? Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me ha gustado. La verdad es que yo me quedé leyendo literatura hispanoamericana hace mucho tiempo, de autores contemporáneos, quiero decir. Yo, la última autora que recuerdo que me encandiló, me gustó mucho, fue la chilena Marcela Serrano. Cuando la descubrí, bueno, me encantó. Durante algún tiempo estuve absolutamente embebida en su literatura. Aquellas, no sé, 3 o 4 que leí seguidas, porque la primera ya me deslumbró. Nosotras, que nos quisimos tanto, además ese título tan maravilloso, bueno, ya me llevó a 3 o 4 más suyas, pero luego no sé si dejó de publicar o yo me sumí en otro tipo de literatura, olvidé ya el asunto. Y fue ahí donde yo me quedé. No conocía nada de la literatura actual de Argentina. Ya sé que Marcela Serrano era chilena, ¿no? Pero bueno, de las nuevas escritoras no conocía nada. Me ha gustado mucho descubrir a esta mujer. Me ha impresionado lo joven que es, naturalmente. Y bueno, y sobre todo me ha gustado más que el terror, que ya sabéis que es un género que a mí no me gusta especialmente. Me ha gustado de ella, pues, que ha puesto bastante, que pone bastante. Supongo que en los demás cuentos pasará lo mismo. En el papel, un papel que vive la mujer. También en temática social se recorren muchos escenarios y luego también hay apuntes de terror. Esas 3 son las cuestiones que yo veo fundamentalmente en este cuento. El papel de la mujer. En este caso, una situación personal que ya arranca con una gran insatisfacción personal. Esta mujer no tiene nada que... No le sucede nada durante este viaje que no llevara ya desde el inicio. Ella desprecia a su marido y le aburre su marido y ya lo confiesa desde el principio. Se casó por determinadas circunstancias muy rápidamente y se equivocó. Y esta situación de equívoco que es muy cotidiana, es muy corriente en la mujer, pues enseguida hace que, y que ella narra en primera persona, enseguida hace que nos identifiquemos con ella. Va explicando la situación en que se halla y va explicando las reacciones de ese marido machista, de ese marido que sin violencia es machista, porque el machismo no solo supone violencia, por lo menos violencia física, hay otro tipo de violencia que yo creo que aquí se manifiesta, es una constante depreciación de los valores de esta mujer. Él se cree con derecho a hacerle reproches, ella se contiene ante el desprecio que él le inspira, se contiene en la opinión que él le merece, pero él no se contiene, él cree tener derecho, le desprecia manifiestamente. Y luego hay otra cosa que también a ella le molesta mucho y es la falta de gallardía de este hombre. Es un tiquismiquis, se asusta por una araña, se encierra en el coche cuando cree que le ha cruzado una víbora, no se enfrenta al escenario que tiene delante, siempre culpabiliza de ese escenario que no sabe dominar a todo el mundo, empezando por ella. Bueno, esta realidad de esta mujer cambia al final, supongo que un poco impulsada por la actitud que ella ve en su prima. Y luego porque los hechos también la fuerzan un poco a cambiar. Pero ella parte sumamente harta de su marido.
este mimo en la insatisfacción de esa mujer, creo que lo borda la autora, creo que lo hace muy, muy bien. Después, otra cosa que me ha gustado también mucho es la descripción de escenarios y geografías. La geografía, bueno, Lázaro ya nos ha dicho varias cosas que yo también he reparado en ellas y tenía algo apuntado para decir, pero creo que las ha dicho muchísimo mejor, los apuntes geográficos del cuento, y yo me voy a detener solo en los escenarios sociales. Se detiene ella en lo que es el clima de Corrientes, en la humedad, se detiene luego en el mercado. El mercado es un sinfín de gente variopinta y ella se va deteniendo en los seres que va encontrando allí. Luego también nos hace una descripción del restaurante donde comen, donde están los militares que se propasan con la muchacha. Todo esto va llenando el cuento y luego del hotel donde se alojan la noche que tienen que pernoctar. Nos va de la decadencia que tienen los edificios, de la pobreza, del ambiente. Todo eso nos lo va reflejando con mucho cuidado. Es una mirada muy ligada a la realidad, a lo cotidiano, nos va arrastrando por situaciones muy, bueno, quizá no sean corrientes para nosotros que vivimos aquí, pero yo creo que están muy, muy dentro de lo que debe o debió ser habitual en los tiempos en que ella escribió el cuento. Y luego finalmente tiene apuntes de terror que no diría yo de terror. Este cuento al menos no lo veo yo de terror. Diría que hay ciertos apuntes de misterio que supongo que es el sello que se le va dando a toda su literatura. Yo, como solo conozco este cuento, pues solo puedo detenerme aquí. Por ejemplo, cuando hace las descripciones de los insectos, de verdad son terroríficas. Yo me imagino aquellas libélulas que describe, aquellas arañas. Bueno, es para salir corriendo, repugnantes, de verdad. Pero luego hay otras descripciones, otros reflejos de situaciones más misteriosas. Por ejemplo, la abuela que fuma y lleva 10 años muerta, la prima que es echadora de cartas y que de alguna manera conecta con una cierta brujería. También la escena que ven desde la avioneta que arde una casa que luego no arde o no encuentra la explicación a todo aquello, o la suegra que desaparece dentro de una casa. Hay hechos inexplicables que se funden en la narración de la insatisfacción personal de esa mujer y que le van dando ese tono que supongo que es característico de la autora y que en otros cuentos quizá desarrolle de forma más macabra, más tenebrosa. Y luego finalmente 2 cuestiones. El lenguaje me gusta mucho, es muy, muy sencillo, te conduce enseguida con giros propios del lenguaje argentino y mantiene el interés, un interés enseguida, te arrastra, no deja que te distancies del cuento. Con mucha delicadeza te mete dentro, eres casi ella y lo ves todo con los ojos de ella. Esa facilidad para conseguir emocionar al lector me ha gustado mucho. Y finalmente, el final. El final es un poco extraño. Supongo que es también la nota que ella quería dar, la extrañeza, porque aunque todo está contado con un tono muy, muy de realidad, muy cotidiano, muy de cosa habitual, luego mete estos golpes que no sabes cómo colocar. Y el final es uno de esos golpes que no sabes cómo situar o qué explicación darle. En cualquier caso, ella sale de allí siendo otra, seguro. Porque le hubiera buscado en situación normal y asume que no le va a buscar.
Probablemente ha necesitado la ayuda de su prima, sí, una ayudita. Bueno, hay ayuditas que te hacen cambiar la visión de las cosas. Ella cuando sale de allí es otra. ¿Qué ha pasado con él? No lo sabemos. A lo mejor se fue a comprar tabaco y no volvió. De esos hay muchos. A lo mejor desapareció en una de esas inexplicables situaciones que se van dejando caer a lo largo del cuento. No lo sabemos, pero a ella tampoco le importa. Eso es lo importante, que vuelve y tampoco le importa. Y bueno, no sé, supongo que los demás también aportaréis muchas más cosas que yo no he sabido ver. Pues muy bien, María José. No sé si, Lázaro, tú querías decir alguna cosa. Sí, algo que se me olvidó, que cuando terminé el cuento, me sobrevino la sospecha de que el cuento es un poco o bastante androfóbico. Y me vino la sospecha que la autora también podría ser androfóbica, ¿no? Que, digamos, y lo digo porque, claro, los personajes masculinos, uno es un gilipollas total, que es el marido, ¿no? Y el otro es un objeto sexual, ¿no? Que sería el equivalente que si uno hiciera un cuento que pusiera, digamos, la típica rubia tonta y luego, qué sé yo, la mujer, digamos, despampanante, una cosa así, un equivalente. Bueno, había pensado eso, ¿no? Que me parecía un poco androfóbico. Bueno, pues luego en el debate quizá podamos Sí, ahondar en esas particularidades. Muy bien. es una Pues sospecha. vamos a ver, David, por dónde nos sale usted. Amante de la literatura, de esos tintes en los que lo abominable ¿no? se supura por las grietas de una realidad cotidiana y nos permite a veces ¿no? Cuestionarnos si la silla donde estamos sentados en realidad nos va a aguantar por 10 minutos más. Vamos a ver, David. Vale. Bueno, yo hoy lo que tengo que decir, en principio, es que coincido mucho con lo que ha ido diciendo María José. En muchas cosas que ha significado ella o que ha resaltado, pues yo también estaba pensando lo mismo. Entonces voy a intentar no, digamos, repetirme o contarlo desde mi punto de vista, que quizás sea diferente o quizás parezca diferente y quizás aporte también alguna cosa que no se ha dicho de momento. A mí lo que tengo que decir para empezar es que el cuento me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho. A ver, no es como para un premio Nobel o como para compararlo con los más grandes, pero el cuento me ha gustado. Y es un cuento que es muy seductor, ¿sabes? O sea, a mí al menos como lector me ha seducido el cuento. En parte por estos, por cómo va dosificando todos los elementos de la narración, por esta mezcla que hace de un ambiente que es muy realista, que es muy naturalista, y en cambio estos elementos mágicos que deja caer ahí en medio, que a mí me gustan mucho ya, desde el primero que sale, que es cuando cuenta la prima que cuando va con el avión, con ese novio que se ha echado, bueno, ese amante rico que tiene un avión, y cuando iba volando vio una casa que se estaba quemando, un incendio, y luego cuando vuelven para atrás, pues resulta que no, ya ve la casa, ya solamente hay como un solar todo negro, calcinado, pero no hay nada, y él le dice que se equivoca, que no han visto ningún incendio ni nada, ¿no? Y luego otras cosas que van saliendo, como el detalle este de lo que cuenta uno de los camioneros, que un día iba pasando por un puente
que tiene toda una historia bastante tétrica de cómo fue construido, pasando por el puente ese, por la noche, con pocas luces y tal, pues atropella a una chica, a una indita que se le cruza ahí, y cuando baja para ver lo que ha pasado, pues no encuentra nada, no hay rastro, ni hay cadáver, ni hay sangre, ni hay ni una bolladura en el camión, nada. Y luego las desapariciones, ¿no? El hecho de la gente que ahí a veces desaparece, como esa suegra que estaba en una roulotte, ¿no? En una casa rodante, dice, supongo que debe referirse a lo que aquí llamamos roulotte, y que le roban la roulotte al hombre, al padre de familia, y resulta que estaba la suegra dentro de la roulotte, y luego consiguen recuperar esa roulotte, pero la suegra ha desaparecido, ¿no? Entonces ya dan ahí hipótesis de cosas que pueden haber ocurrido, pero el elemento fantástico está ahí presente, y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Esos detalles. Y el elemento fantástico está al final también, ¿no? Como ya explicaré al final. Entonces, a mí me ha gustado mucho por las descripciones. Es una prosa que yo definiría como una prosa masculina, ¿eh? En el sentido de esa minuciosidad en describir ciertas cosas, esa curiosidad por la mecánica, incluso del coche, un Renault 12, que dice, por cierto, que es el coche típico que todo el mundo tenía, o el más habitual en los años 80 allí, o sea que ya está marcando, está diciendo la propia autora que eso transcurre en los años 80. Cómo se interesa incluso por la mecánica, por cuestiones de eso, por los insectos. El tema de los insectos es muy inquietante, ¿no? Y hay una cosa clave que es el episodio que ella cuenta sobre su infancia en un viaje que hicieron, en un viaje que hicieron por esa misma ruta, y que ella tenía ganas de hacer pis, y como no quería bajarse y en medio del campo, ahí ya veis, era fácil porque solo tenían que parar el coche en esos páramos desiertos o en esas selvas, pero decía que no quería bajarse los pantalones allí, ponerse a hacer pis. Entonces fueron, y en la estación de servicio pregunta por el lavabo, y bueno, como la descripción del váter ese es tan terrible que eso tiene que ser real. Eso estoy seguro de que está sacado de alguna experiencia real, ¿no? De cosas que, tal como ha dicho Graciela ya, las fronteras, esas zonas fronterizas, pues aún siguen siendo muy tremendas, y aún hay cosas muy tercermundistas o muy inquietantes. Es lo que ha dicho Graciela, y yo ahí lo tomo, ¿no? Entonces está muy bien, cómo describe a los personajes, cómo nos presenta, cómo dibuja a los personajes y las situaciones también. Porque nos queda muy claro, todos estamos viendo aquello, y eso lo hace con unas pinceladas que yo creo que están muy bien encontradas. O sea, no es demasiado prolija, pero te queda muy claro, ¿no? Hay cosas cuando explica, por ejemplo, cuando aparece el personaje de esta prima, la famosa Natalia, ¿no? Y cómo va Natalia ahí, en donde están hablando los hombres, y entonces se sienta ahí y estira las piernas, estira los pies hasta... No sé, son detalles muy pequeños, pero que te dicen mucho, que están pintando al personaje, están describiéndonos una situación, y esto creo que esto lo hace muy bien. También la descripción de los ambientes, los paisajes urbanos, cuando van a Asunción, ¿no? a la capital del Paraguay. Y está muy bien explicado, pero al mismo tiempo sabe interesarte con una historia que tú sabes que ahí va a pasar algo, estás temiendo, es inquietante. Entonces, a mí me gusta particularmente que hay el tema de la violencia, ¿no? De esta violencia, esta violencia que ejerce el propio Estado, el propio sistema en un país que hay una dictadura, como es Paraguay en ese momento, que es algo terrible, ¿no? Porque claro, si es la propia policía la que ejerce esta violencia, no hay forma de defenderse. Entonces, el tema que Lázaro dice que es exagerado, bueno, no sé, ya veríamos si en vez de 2 hombres
con una canoa fueran dos mujeres, ya veríamos, quizás sería diferente la cosa. Yo dejo ahí caer eso. Está muy bien. A mí personalmente me gusta mucho que aparezca el tema este de una violencia que es real y que ocurren cosas y que ellos les toca tangencialmente porque se sientan y en una mesa de al lado está ocurriendo una cosa que puede convertirse en un abuso, en algo muy desagradable, y como les toca, pero ellos se van apartando y uno piensa como lector, o sea, a ver si va a entrar, si esta historia resulta que va a ser una historia de eso, una pesadilla de estas, un descenso a los infiernos del terrorismo de Estado, digamos, o de la... Y no, luego ves que no va por aquí la cosa, ¿no? Y eso me gusta, que nos sorprenda, que sea algo que no... que vaya por otro lado y que tú tengas que seguir con la expectativa esta de a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y luego también luego también cuando se encuentran, cuando el coche se queda, el coche se para, el coche se estropea, tiene esta avería, y entonces para un camionero y esta Natalia, la famosa prima, pues sube con el camionero, se van y dices, ay, que aquí va a pasar algo porque esta mujer se va con este camionero y luego resulta que todo lo contrario, ¿no? El camionero es un tío fantástico, y encima ella tiene la Natalia esta pues tiene una aventura estupenda con el tipo. A mí me gustan estos cambios de, sabes, que cuando una narración me sorprende, digamos, y va por otros derroteros a lo que uno podría esperar, digamos, ¿no? Entonces el tema de los insectos, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Todas las narraciones, los relatos en los que los animales tienen una importancia, pues tienen siempre un valor simbólico, ya pensemos en Kafka y tal, ¿no? Entonces estos insectos que ya empieza con las chicharras, ¿no? Con las cigarras, ¿no? Que ya a ella le resulta una cosa, porque bueno, ella dice que nunca ha visto una cigarra porque realmente es muy difícil verlas porque están mimetizadas completamente. Resulta que porque están ahí en los troncos de los árboles, pero se mimetizan, pero son grandes, 5 o 6 centímetros, pero en cambio parece una mosca, bueno, 5 centímetros, 4, pero tiene forma de mosca y y ya empieza con eso. Y luego cuando describe ese váter, ese lavabo en el que entra lleno de saltamontes y de todo esto es muy inquietante. A mí esto me gusta, ¿no? Este elemento, como ha dicho muy bien María José, ¿no? Que debe ser una marca de fábrica, ¿no? de esta autora, esta cosa inquietante. A mí en general me ha gustado mucho cómo ha contado esta historia. Y las únicas cosas que no me han gustado, ya para terminar, una es que sí que hay alguna cosa un poco rara desde el punto de vista técnico. Estas son cosas menores, tal como dijo Lázaro, pero es un relato en el que usa habitualmente los diálogos, los transcribe, los reproduce con el estilo directo, con el guión, el comentario, la acotación si hace falta, y en cambio luego hay unos momentos en los que se pasa al directo integrado, digamos, dentro de la propia prosa, con una simple coma, estilo directo, y eso es un poco curioso, ¿no? Porque parece que no... A ver, es fantástico usar un estilo directo integrado en la prosa. Hay algunos escritores que son maestros en eso y te lo cuelan con una naturalidad y con una vaselina que digo yo que es fantástico, ¿no? Pero claro, cuando está con otro estilo y de golpe hay unos momentos en que es un poco desconcertante, una cuestión técnica. Y luego lo único que no me gusta del relato, que es tan realista en los ambientes y que tiene estas, es que es lo de que sea en cierto modo un cuento de hadas, ¿eh? Así como los cuentos de hadas antiguos eran los cuentos en los que una pobre chica, aunque fuera humilde, pues acababa encontrando al príncipe azul y casándose con el hombre que la protegería. Aquí el cuento de hadas moderno es un cuento de hadas más feminista, digamos, y acaba que esta tipa que no podía soportar a ese hombre, pero era una mujer quizá un poco débil, encuentra al personaje de la
al personaje de la Natalia, que es como una Wonder Woman. A ver, es una tipa fuerte, potente, que es la que le guía en este camino, ¿no? Y entonces ella, que no puede librarse de su marido, pero varias veces a lo largo de la narración dice que lo dejaría ahí, que se lo queden esos milicos y que lo torturen, o que se pierda, o que desaparezca. Incluso lo dice antes, ojalá él desapareciera. Pues el happy end, ¿no? O sea que al final es un cuento de hadas. Al final ella se libra de su marido de forma mágica, ¿eh? Y parece que va a seguir un poco el camino que le marca su prima, que entre las dos hay esa sororidad, ¿eh? Sororidad, otro concepto también moderno, ¿no? y que ella va a liberarse y que va a ser además, su hermana, fijaros que es una mujer que tiene una tienda que vende artesanía, pero que tira las cartas, es el mito de el mito de las brujas, que antiguamente las mujeres que eran diferentes, a veces que eran o que querían llevar su propia vida, que no, pues ya eran brujas. Entonces generalmente está relacionado con esos oficios de la magia, de las pócimas, de los ungüentos, es un poco, digamos que al final es un cuento de hadas, ¿no? Ella se encuentra con una Wonder Woman que le soluciona la vida y acaba bien. Lo que quiero decir, lo que me parece, lo que no me acaba de convencer, porque no es verosímil, porque la vida, generalmente la vida es, por desgracia, es muy... no se solucionan así las cosas, ¿sabes? Sino que queda... A mí me gustaría más, me parecería mucho más realista y más potente y de escritor, que me acabaría de convencer, o de escritora en este caso, que ella, bueno, que la cosa no se solucionara, que ella quizás sí que tomara una cierta conciencia a partir de ese momento, pero seguiría con su marido, y a lo mejor el personaje el marido, que es el típico borde, ¿no? El típico quejica, un personaje infame, pero también deja entrever al final que no es malo del todo. O sea, por lo pronto no es violento, de violencia física, pero al final, cuando ve que se ha pasado, pues, y ve que ella precisamente se empieza a imponer un poco, y que dice, no, pues dice, bueno, perdona, yo, mira, estaba un poco, ¿sabes? Como que, entonces, que en la vida no hay cuentos de hadas, o sea, no hay una magia que te hace desaparecer al marido borde, y no hay una Wonder Woman que se enfrenta con todo, que se encuentra con un camionero que es un Adonis, y que encima que es un crack haciendo el amor, y todo es fantástico, ¿sabes? Esto es lo que he visto, que me ha chirriado un poco, y que me parecería más convincente si la historia fuera más realista. Este final, que yo creo que no es un final abierto, es un final claramente que ya queda todo definido, ¿no? Ella está liberada del peso que le impedía, pues, desarrollarse plenamente, hacer lo que quisiera hacer. Ese final un poco lleva algunas narraciones de Stephen King. No sé, recuerdo una que no es que haya leído, pero la he visto en la versión cinematográfica. En el caso contrario, claro, con una mujer que era insoportable, una mujer que tenía a su marido, que era un hombre débil, y lo tenía completamente asobajado. Ella hacía lo que quería, y al final él descubre un ser monstruoso, como un alienígena que está encerrado en un sótano, no sé qué, y al final, pues, la mujer va ahí, a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso? Entra la mujer y el bicho se come a la mujer, y el tío se queda, pues, tan contento, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? Es lo que he visto aquí. Y eso es lo que no me acaba de convencer, lo de cuento de hadas, ¿sabes? Y ya, bueno, eso era un poco mi opinión. Muy bien, pues una opinión también extensa, que has explorado también algunos otros territorios y cosas que nos habían dicho. Y bueno, después dirá Graciela un poco lo que le parezca de nuestras opiniones y nuestros gustos y demás. Y como siempre, ya habéis dicho muchas de las cosas que yo también tenía, bueno, previstas de decir, o previstas de no decir, porque ya sabía que las ibais a decir vosotros en algún momento.
Yo tengo que decir que el cuento me ha gustado también, me ha gustado el estilo de Mariana. Esta manera un poco casual, ¿no?, de contar las historias sin demasiada pretensión literaria, ¿no? Uno se va adentrando muy bien en la historia. A mí me parece que el cuento está bien planteado y bien definido desde el inicio. Aunque, por ejemplo, cuando lo leí, después de las 2 o 3 primeras páginas, pensé que la primera página me sobraba, que tampoco ¿no? Yo pensé que el cuento arrancaba de verdad en la segunda página, y para mí es mucho mejor arranque. Ya sabéis, los que me conocéis, que soy un poco fetichista de los arranques, y a mí me parece mucho más solvente el arranque del cuento tal como está, ¿sí?, en la siguiente página. En febrero fui a visitar a mis tíos en Corrientes porque estaba cansada de sus reproches. En este caso tendría que haber introducido a su marido, ¿sí? Te casaste y no conocemos a tu marido, ¿cómo puede ser? Lo estás escondiendo. A mí me parece que ese arranque tiene una fuerza muy grande a nivel literario, pero bueno, está bien el preámbulo que hace, este preámbulo de la frontera, de que al norte es más difícil respirar, y de alguna manera nos sitúa ya perfectamente en ese escenario. A mí lo que me ha interesado más del cuento, como siempre, también por deformación profesional, tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo las personas se relacionan, y este juego de intersubjetividades, de silencios, de tensiones entre las personas. Hay mucha tensión en el cuento en algunos momentos en los que el marido, Juan Martín era, ¿no? Se manifiesta, o él expone su parecer, que a todos nos irrita un poco, porque evidentemente está presentado a los ojos de una mujer irritada y muy contrariada con respecto a su marido, que por cierto, pues lo eligió ella, ¿no? Y de todo esto no dice nada en ningún momento, ¿no? Simplemente se excusa. Es que, bueno, estaba en un momento así muy débil y, bueno, me enamoré deprisa, me casé precipitadamente y tal. Y en ningún momento hace autocrítica de eso, ¿no? Ni siquiera para ver si en el futuro toma mejores decisiones. Al revés, ¿no? Nos enamora esta narradora de la historia, un poco también por sus propias contradicciones, porque de la misma manera que abobina, ¿no?, de estos comportamientos machistas del marido, que evidentemente son abominables y uno se hartaría de tener una persona así al lado, y sin embargo, cuando el hombre tiene un pequeño acceso de valentía y de coraje, y es capaz, ¿no?, de por lo menos manifestar, ya veríamos si lo hubiera llevado a cabo o no, un acto de valentía, y tratar de ir a reprocharle a esos milicos la actitud que están teniendo con la camarera. Ellas dos se alían para impedir que eso ocurra, por miedo a lo que les pueda ocurrir, que ahora nos dice Lázaro que tampoco iba a ser tan grave, y entonces no lo dejan que este hombre pues tenga un momento quizá de redención con su propia condición, y les diga a otros, oiga, pero ¿qué están haciendo, no? Al revés, ¿no? Le impiden que dé ese paso y lo sacan de ahí con el pretexto o la excusa de que las consecuencias que se puedan derivar van a ser peores, ¿no? Para una vez que el hombre quiere hacer algo un poco bien, pues tampoco lo dejan. Entonces nos lo van presentando y dibujando de esta manera, ¿no? Una especie de Pelel insoportable y al mismo tiempo controlador, machista. Hay detalles muy buenos, ¿no? Como cuando él se va de la mesa y se levanta después de ya en el restaurante, bueno, cuando llegan al hotel y están ahí cenando con los camioneros y todo esto, ¿no? Y entonces él la mira a ella y entonces ella le dice que ya voy, pero luego ella se queda ahí más rato, ¿no? Está muy bien ese juego, porque ahí uno hace unas lecturas muy rápidas con un simple detalle de esa relación en realidad como es, ¿no? Ese juego de miradas. Y entonces nos va presentando ese mundo en el que la narradora es a la vez una persona que se queja constantemente del machismo que la envuelve y de la falta de oportunidades y de libertades que tiene, pero al mismo tiempo las va perpetuando. O sea, las va perpetuando porque no es capaz de dar pasos adelante. De alguna manera, lo que le lleva a estar a la sombra de la prima como buen árbol, ¿no? Es algo que en el relato funciona fantásticamente, porque es una especie
de Sancho y Don Quijote, ¿no? Dos personajes muy complementarios, muy contrapuestos. Quizá una de ellas sea como, ¿no?, el ideal del yo de la otra, pero ella sigue ahí un poco a la sombra. Incluso el mismo viaje es una metáfora de la vida de esta narradora, en la que ella se apunta un poco por no estar sola, por no dejarse, por no verse desamparada al caminar que los otros le ofrezcan, y que se nos muestra como una mujer sumisa en todo el tiempo, pero sumisa desde el punto de vista de lo comunicativo, de no ser capaz de expresar o establecer un límite, más bien buscar subterfugios, ¿no? Bueno, escapar por la tangente para no tener que enfrentarse a las situaciones. Y eso, pues, bueno, envuelto en este contexto en el que otros, no olvidemos que todo este contexto un poco paranormal que se nos ofrece, o mágico, o de cosas que escapan un poco al realismo, a la realidad, si se quiere, viene relatado siempre por parte de los demás. Bueno, cuando nos hablan del episodio de la avioneta, es la prima la que le cuenta esto y deja caer quizá como que la prima tuviera una capacidad para poder adelantar el futuro, ¿es cierto?, de tener una cierta capacidad de visión, que ya nos la presenta así con el tema de que es echadora de cartas y todos estos episodios de la casa rodante y la suegra que desaparece y este atropello que en realidad pues no se puede ratificar, está en boca de, en este caso, los camioneros. Y yo, según iba adentrándome en estos relatos, pensaba si esto al final no iba a tener que ver con su madre muerta en un accidente, que no. Ella nos dice al principio que quedó huérfana y que los tíos se ocuparon de ella y que estuvieron pendientes y le daban dinero y demás. Y yo todo el rato tenía un poco apuntada la antena hacia ahí, porque, bueno, en fin, tampoco añadía demasiado, quiero decir, ese pasaje. Luego hemos visto que no. También es verdad que cuando aparecen estos milicos, yo también caí un poco en la tentación de pensar que quizá nos iba a arrastrar al mundo tan tenebroso de lo que ocurre o ha ocurrido en tantas dictaduras, en las que personas muy adeptas al régimen dictatorial acaban teniendo la potestad para poder imponer su sadismo a otras personas por el mero hecho simplemente de tener algo de poder en ese régimen. Pero también es cierto que no. En cualquier caso, uno va leyendo con interés, se van acabando las páginas y uno se pregunta esto hacia dónde va a ir o hacia dónde nos va a llevar. Y como bien decía David, el cuento acaba de una manera mágica, en el sentido de cómo acaban los cuentos de hadas, con un final feliz, porque a ella se le cumple el deseo, ¿verdad?, de desprenderse o deshacerse de su marido, porque este simplemente desaparece. Y ese final, que es difícil de interpretar porque, bueno, es un poco ambiguo. ¿Qué habrá pasado? ¿El tipo se ha ido? ¿Se ha cansado y se ha ido? Quizá el camionero se ha dado cuenta de que el tipo era un insufrible, un estúpido, y está verdaderamente enamorado de ella y no de Natalia, y como ella desea y expresa, ella nos dice, ojalá, ¿no?, se líe con mi prima y luego ya se dé cuenta de que no, y que era de mí, de quien estaba enamorada, y nos expresa su deseo, y el camionero se la levanta al tipo y se lo hace desaparecer. O es la prima, que ya nos ha dejado entrever que, en fin, que las cosas hay que hacer algo para que se solucionen, que no puede ser simplemente desearlo, ¿no? Y nos deja abiertas esas pistas, nos sitúa en un contexto de suspicacia. Nosotros empezamos como buenos detectives que queremos ser frente a un relato de esa naturaleza, nos abre diferentes pistas y luego obviamente no nos las resuelve. Y yo creo que eso está bien, en el sentido de que no quede resuelto, pero obviamente un narrador quizá más dado al realismo, a la contundencia y, si me lo permitís también, a cierto derrotismo vital, cuando ella viene de la habitación y el tipo ha desaparecido y entonces dice, hostia, pues esto ya es, ¿no? Y entusiasta con la nueva vida que le espera, ¿no? Pues vuelve la mirada y el tipo está ahí sentado a la mesa comiéndose un buen par de huevos fritos, ¿no? Y eso dejaría una contundencia y un mensaje, yo creo que de mucho mayor calado, que es que al final o eres tú el que te decides a cambiar las cosas en el mundo,
o si no las cosas no se van a resolver, ¿no? Yo creo que el cuento está muy bien, esta mujer tiene un estilo muy particular, muy propio, con el que yo comulgo bastante bien, pese a estos accesos, ¿no?, de realismo mágico, si uno quiere, introducidos, ¿no?, a través de las voces de diferentes personajes. Pero bueno, yo sé que voy a leer más cosas de Mariana Enríquez, a mí me ha gustado, yo la quiero descubrir más, en estos cuentos especialmente, y probablemente después en esa novela, que si es demasiado gótica quizá me deje de interesar pronto, no lo sé, lo veremos, pero en los cuentos sí. Y con respecto a estas cosas del estilo que habéis comentado, del estilo directo libre embebido en la misma prosa, es cierto que alguno me ha hecho a mí andar 2 o 3 frases para atrás porque no acababa de entrar con total solvencia. Es un riesgo técnico que bien hecho funciona muy bien, que la mayoría de las veces yo creo que lo ha usado bastante bien. A mí no me molesta esta dualidad o alternancia entre usar un formalismo más convencional con el diálogo fuera del párrafo, con el guión y las acotaciones, y que esté embebido en la prosa. A veces aligera y le da ritmo a lo que acontece, y por lo tanto me ha parecido bien. Y luego, si queréis que comente algunas cosas, para ser un poco puntillista, sí que me ha parecido, en fin, que esto de que el camionero, ¿no?, que es quien se lleva la prima, hombre, en un camión que no quepan 2 personas más, a mí me ha parecido como, ¿no? O sea, es que no me lleva los 3 porque no me caben, y yo pensé, hombre, pues no sé, que en un camión no te quepan 2 personas más, de haber puesto una moto, ¿no? Pues en la moto sí que va un copiloto y nada más. Y luego algún detalle así que quizá a mí se me pasó en la lectura, pero cuando ella vuelve a la habitación en la que parece ser que el tipo no ha dormido en ella porque la habitación está intacta, y ella tampoco, porque ella ha pedido la llave de otra habitación, y cuando vuelve dice, solamente estaban las toallas húmedas que yo había usado para ducharme, pero él también se duchó y se quejó de que el agua no estaba caliente, y me imagino que se secó después. Ahí había como un detalle también, una pequeña incongruencia que me chirrió un poco. Bueno, en fin, pero son cosas absolutamente menores en términos generales. Yo tenía muchas ganas de leer algo de Mariana Enríquez, lo ha traído aquí Graciela, y a mí me parece un muy buen cuento, y que ofrece la posibilidad también de aprender bastante sobre esta mirada, ¿no? Porque el narrador principal nos lo creemos mucho. O sea, yo creo que la parte fuerte de este cuento es esa narradora, que le damos un principio de veracidad, y que incluso en cosas que, ¿no?, se nos muestra un poco con grietas por las que lo sobrenatural emerge, hasta nos la queremos por ahí. O sea que muy buen cuento, la verdad. Bueno, pues me alegro muchísimo que les haya gustado. He quedado muy impresionada por el análisis de María José, tan fino, tan ligado a la percepción femenina, ¿no? Es cierto que esa protagonista se ha equivocado, se ha casado sin amar a su marido, que bueno, es un boleto a la desgracia, ¿no? Porque eso nunca puede terminar bien, no se puede compartir. Además, claro, el personaje está como un poco estereotipado, digamos, a ser una persona, un tipo inaguantable. Ahora bien, aparece castigado con la desaparición, ¿no? Que parece un castigo muy fuerte para ser simplemente un tipo así, ¿no? Como dicen ustedes o han señalado ustedes, bueno, pues no era un violento, era rescatable, ¿no? Se podía haber divorciado de él sin desaparecerlo. La desaparición de él me pareció poco trabajada al final, porque los elementos para que desaparezca están todos. Están los elementos fantásticos de una desaparición sin motivo que no se puede explicar, está que podía haberlo picado algún bicho, alguna víbora, y de golpe se murió y está en la parte de atrás del hotel,
detrás de un árbol. Bueno, salió a caminar de noche porque estaba insomne y molesto por las compañías y por ese camionero que era el objeto sexual de la prima, y de golpe se perdió. Y entonces, ¿por qué nadie lo busca? Y nadie realmente se quedan tan tranquilos y que el tipo no aparece más, ¿no? Entonces uno empieza a especular, y bueno, ¿quién puede haberlo hecho desaparecer? ¿Habrá sido el camionero y la prima? ¿Quién puede haberlo hecho desaparecer? Alguien podría haberlo matado, pero ¿y en ese caso quién y por qué? Y lo que sí parece es que es una desaparición fantástica, porque no hay, fuera de algún motivo muy banal, uno verdadero que pudiera haberlo hecho desaparecer. Los militares están lejos, ya se ha abandonado el Paraguay. La ruta donde esto sucede es una ruta de Formosa, es una ruta dejada de la mano de Dios, porque ahí no hay nada más que matorrales. Ni siquiera hay árboles ahora para echar. La vieja cosa que había de los árboles también ya fue explotada y ya no hay. Es un sitio desolado. De modo que, bueno, donde ha sucedido, ¿no? Donde ha sucedido esta desaparición. También me ha impresionado lo del cuento de hadas, porque no lo había pensado yo eso. No, realmente no había pensado, pero es cierto. Y entonces esto me lleva a pensar en lo que dijo Eduardo Lázaro, como le dicen ustedes, pues yo le decía Eduardo, que lo conozco de antes. Sí, los personajes masculinos están, el camionero pues es un objeto sexual, es cierto, y uno tampoco supone que el tipo vaya a ser inteligente, o no se ve nada más que su proeza amatoria y el hecho de que maneja bárbaro, y que se ha levantado la mina, y el otro es un tipo que no sirve para nada. Pues entonces los personajes masculinos son muy flacos, muy, muy pobres, ¿no? Se podría pensar que hay una cierta prevención en contra de ellos, ¿no? Comparto eso, no lo había pensado en un principio, pero sí, me pareció que es así. Y sí, las observaciones de ustedes me han ayudado muchísimo, al punto de que realmente me voy a leer el cuento de nuevo, porque la verdad es que esto es también como verlo otra vez, ¿no? Que es lo que pasa cuando hay unas críticas tan finas y tan enclavadas en la realidad de cada uno, ¿no? Yo había prestado mucha más atención al, al clima en que se desarrolla la desaparición, o sea, este viaje en estos páramos, en estos sitios, la tiradora de cartas, lo fantástico, los lugares donde la gente es diferente a nosotros, no sabemos lo que puede pasar porque no sabemos cómo piensan, no sabemos en realidad cómo son. Yo recuerdo esos manteles de ñandutí. En realidad acá era muy común que viniera gente de Paraguay y los vendiera, así que creo que tuve uno durante bastante tiempo. Eran cosas amorosamente hechas. En realidad hay un anuncio de que podía haber pasado algo trágico, y es cuando la prima le dice: esas cosas solo son la solución a la muerte. Ahí aparece por única vez la muerte, ¿no? Pero bueno, aparece en un marco donde uno puede suponer que realmente alguien puede inesperadamente morir, porque bueno, porque lo pica un bicho, porque se puede perder, y porque veamos, porque sucede que nadie puede no prestarle atención, ninguna persona, a una desaparición, porque puede suceder, porque está previsto que en ese lugar acontezca, porque otros han desaparecido. Entonces hay muchos elementos para pensar que no es algo totalmente anormal, que es lo que nos quiere decir la autora. En realidad es algo totalmente normal, porque es alguien que estaba con otro y que se supone que, bueno, que la esposa debiera haberlo buscado. Pero acá lo que se ve es que, bueno, parece que él podía haber decidido irse y entonces que se vaya, ¿no? Bueno, esto sí es un poco rebuscado. En realidad creo que el final tendría que haber sido un poquito más trabajado,
pero sí, el cuento me gustó mucho a mí también. Si os parece y queréis jugar un poco a la búsqueda de nuevos finales, un final impactante habría sido en realidad que por la mañana el tipo no se ha levantado la mina, ¿no? Como me gusta mucho esa expresión, el camionero, sino que la prima aparece un poco cabreada y, en fin, muy torcido el gesto. Ella no sabe muy bien qué ha pasado con su marido. Y entonces descubren que en realidad el camionero ha conseguido seducir al marido. Estaría muy bueno eso, No, sí. entonces, eso ya sería un poco una versión no posmoderna del cuento, porque eso supondría ya superar la posmodernidad, sino contemporáneo, ¿no? Eso ya sería estar un poco más en la orden del día. Y no sé si nos habría gustado tanto el cuento, pero en cualquier caso nos habría gustado mucho más, ¿no? Perdón, sorprendido mucho más. Y con respecto, perdona, a desapariciones, hay un cuento muy bueno de Fogwill, de Enrique Fogwill, que es otro escritor argentino, que seguramente Graciela sabe, lo conoce, ¿no? Sí, lo conozco, sí, claro. No sé si alguno de vosotros. No, que el personaje tiene que llevar un velero, un barco, desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. Y aparece un tío conocido, un amigo, que yo lo leí hace mucho, que le propone acompañarlo, sí, pero en el viaje, durante la travesía, ¿no? Este hombre que lleva el barco termina detestándolo. Así que en un momento dado, en medio de alta mar, ¿no? Le da un golpe en la cabeza y luego lo tira por la borda, ¿no? En medio del mar, ahí totalmente, ¿no? Y ve cómo se hunde. Bueno, total que llega al Río de Janeiro, deja el barco en el muelle, se va a comer, y camina por la calle y se lo encuentra en mitad de la calle, ahí en el Río de Janeiro, ¿no? Entonces, me parece que está bastante bien eso, así. Caminando, hola, ¿qué tal? Así que... A mí ese argumento me parece el de Patricia Highsmith en A Pleno Sol. Claro, sí, a pleno sol, a pleno sol, sí, sí. Pues muy bien, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir. Hemos disfrutado mucho este cuento. Y nada, cerraríamos, si no es así, la sesión de hoy y la temporada, esta primera de Los Eternautas. No sé, María José, ¿alguna cosa más que queráis comentar? David, ¿no? Hay infinidad de detalles en el libro que muchos se prestan a comentario, pero yo creo que hemos hecho un buen barrido. La verdad es que el hecho de que haya tantas menudencias que se prestan a comentario, de lo que nos habla realmente es de la maestría de esta chica, que en un cuento tan breve ha sabido introducir tantas materias de comentario. Me ha gustado mucho. Pues y a mí me ha despertado nostalgias y ganas de dar otra vueltita, por eso va. Y tu relato, Lázaro, el relato que tuve el otro día, el placer de leerte, sí, está relacionado con vamos, es prácticamente lo mismo que tú nos has dicho aquí, aquel viaje que hiciste con tu amigo, ¿no? Sí, sí. Pero era por el río, ¿no? Ellos van en un coche, ¿no? Sí. Pero quiero decir que el relato es el que nos has expresado aquí. Si no habéis tenido la oportunidad de leerlo, leedlo, os va a gustar. Pues muy bien. Bueno, pero yo puedo decir que no me encontré con gente peligrosa, humana, durante todo el viaje, ¿no? Una gente magnífica que nos hospedaba, que nos daban de comer desde el norte de Argentina, con frontera con Brasil y Paraguay, hasta llegar, pero ya llegando cerca de Buenos Aires, sí, que en un puerto, ahí
alguna gente nos gritaba cosas de burla, así, ¿no? Que che, Fidel Castro, Jesucristo, porque íbamos con la barba, que en ese entonces no eran. Pero bueno, eso es, volvamos a lo nuestro. ¿No? Bueno, pues entonces yo, mira, se me acaba de ocurrir otro final para este cuento que le habría dado una nota muy singular. Y es que la tipa vuelve a la habitación con la prima, porque claro, no está el marido. ¿Dónde está el marido, no? Y entonces la prima lo que le dice es que le huele a quemado. Bueno, ahí lo dejo. Me parece que... Está bien, está muy bien. Me parece que Bueno, el hay una cuento... cosa, sí. Ahora no está grabando, ¿no? Todavía sí, aún no he dejado de grabar. O sea, Estamos si ya. queréis, despido la sesión. Chicos, por una nueva y fantástica temporada de Los Eternautas. Y a quienes nos siguen, simplemente pues permitidme que les diga que durante esa segunda temporada, que arrancará en septiembre, yo no podré estar por razones... Vamos a hacer menos, ¿eh? Así que Por razones que... alguna vez tú podrás aparecer algún domingo. Bueno, quién sabe, ¿eh? Ya sabéis que, bueno, quizá por Navidad, que siempre hay más días y uno dispone de mayor tiempo, pero yo os estaré siguiendo ahí y quizá en algún momento pueda simplemente sacar un poco la cabeza como si fuera un camionero que pasa por ahí, ¿eh? Nada más que eso. Así que para los que nos seguís a través de YouTube, pues muchas gracias por vuestros comentarios y por seguirnos. Y que los Eternautas continúan con estas y nuevas incorporaciones, seguro que le darán siempre un matiz interesante y de profundidad a las tertulias que aquí tenemos. O sea que cerramos aquí y cerramos esta temporada esperando que la próxima llegue pronto y eso sí, me tendréis en uno de vuestros seguidores y fieles espectadores porque ahí sí que os voy a seguir. Pues nada, hasta la siguiente sesión. Muy bien. Muy bien. Buen agosto. Bueno, Igualmente. ahora Hasta luego.